Bueno, mis hermanos, continuamos la serie de los 10 mandamientos. La semana pasada vimos el prefacio de estos 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El hermano Andrés nos estuvo dando una amplia enseñanza acerca del contexto de la ley, la importancia de la ley y cómo esa ley todavía sigue vigente hoy mismo, pero que es una ley que no demuestra una naturaleza de obras de nuestra obediencia, sino que antes de la ley se nos muestra la gracia. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Así que todos estos mandamientos que el Señor dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí todavía siguen siendo vigentes para nosotros. Y el primer mandamiento, el mandamiento que nosotros vamos a estudiar el día de hoy es el primero: no tendrás otros dioses delante de mí. Se cuenta una historia de un joven africano recién convertido al cristianismo. Este joven vivía en una aldea muy pobre, pero cierto misionero llegó a esa aldea y empezó a predicar la palabra de Dios. Este joven la escuchó por primera vez y quedó maravillado de escuchar a un Dios que entregó a su propio hijo para salvación de su propia alma. Y su corazón quedó impactado, lleno de gratitud, y comenzó a servir al Señor con alegría. Este misionero que había predicado el evangelio en esta aldea le regaló una Biblia a este joven. Este joven quedó maravillado, quedó anonadado de tener la palabra de ese Dios que lo había salvado en sus manos. Empezó a tener un entusiasmo por aquel libro que le había regalado el misionero. Era su posesión más preciada. La cuidaba, la limpiaba, hizo un estuche de madera para que no se rayara. Con el tiempo, algo cambió en este joven. Este joven leía la palabra de Dios, aquel regalo que le habían dado. Pero con el tiempo dejó de servir. Con el tiempo dejó de asistir a las reuniones dominicales. Por lo que el misionero notó esta ausencia y fue y lo visitó. Cuando llegó a la choza en donde él vivía, lo encontró cuidando, limpiando cuidadosamente aquella Biblia que le había regalado. Entonces este misionero le dijo: hermano, ¿sigues leyendo la palabra de Dios? El joven respondió: oh sí, pero tengo miedo de dañar este libro. Tengo miedo de que se me raye, por eso ya no la abro tanto. Prefiero admirarla, prefiero verla en este cajón que le he hecho porque es la palabra de Dios. Este misionero con ternura le dijo: hijo, sin darte cuenta, has cambiado al dador por el regalo. La Biblia es santa, pero porque nos lleva a Cristo, no porque la Biblia reemplace a Cristo. Y aunque esta historia, mis queridos hermanos, es simplemente una ilustración, es la realidad de muchos de nosotros con lo que el Señor nos da día tras día en nuestro diario vivir, en nuestra vida. Hay algo interesante que me sucedió a mí cuando estaba pequeño. Y es: ¿quiénes no han entrado a una casa que en medio de la sala tenga la Biblia abierta en el Salmo ¿qué? 91, porque es protección del hogar? Algo chistoso que me sucedió a mí es que, pues en mi casa siempre, yo vengo de un hogar cristiano y siempre hubo Biblias por todos lados. Y cuando llegué a esta casa a visitar junto con mi mamá, me pareció llamativa esa Biblia. Mi mamá y la amiga de ella estaban en la cocina, y cuando yo voy
veo la Biblia, la cambio de página y va saliendo la dueña de la casa y grita, no, ¿por qué la has tocado? ¿Por qué cambiaste la página? Ahora tengo que consagrarla nuevamente. Sucede lo mismo. Es la misma naturaleza. Cambiamos la honra, la gloria del Dios que nos muestra la Biblia por simplemente el libro. Esto se convierte en un ídolo para nosotros. Así que para empezar la enseñanza de este mandamiento, quiero apelar a un instrumento de enseñanza que ha sido de muy buena, que ha sido de provecho en cientos de años para la iglesia. Y es nosotros que nos identificamos, nuestra identidad somos iglesia bautista reformada. Y por allá en el siglo XVII, los hermanos bautistas redactaron un catecismo. Para algunos puede sonarle algo llamativo, puede sonar algo catecismo. ¿Eso no es Iglesia Católica Romana? No, catecismo simplemente es un ejercicio de enseñanza, un método de enseñanza. Y quiero apelar a este catecismo, al catecismo bautista, en las preguntas 50 al 53, que se nos enseña precisamente este primer mandamiento. Y quiero que juntos podamos recitar, porque esto es lo que hace un catecismo, poder recitar preguntas y respuestas. Entonces, ¿las tenemos? Pregunta número 50. ¿Cuál es el primer mandamiento? Respondamos todos juntos. El primer mandamiento es: no tendrás otros dioses delante de mí. Pregunta 51. ¿Qué se demanda en el primer mandamiento? Respondamos todos juntos. El primer mandamiento demanda de nosotros que conozcamos y reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero y que es nuestro Dios y que lo adoramos y le glorificamos como corresponde. Pregunta número 52. ¿Qué se prohíbe en el primer mandamiento? Todos juntos. El primer mandamiento prohíbe negar o no adorar y no glorificar al Dios verdadero como Dios y como nuestro Dios, y dar esa adoración y gloria a algún otro, la cual es debida solo a Él. Pregunta número 53. ¿Qué se nos enseña especialmente con estas palabras delante de mí en el primer mandamiento? Estas palabras delante de mí en el primer mandamiento nos enseñan que Dios, quien ve todas las cosas, toma nota y le desagrada mucho el pecado de tener cualquier otro Dios. Así que, mis hermanos, bajo esta premisa de lo que hemos recitado en el día de hoy con las preguntas del catecismo, vamos a estudiar este mandamiento bajo 3 apartados. Primero, lo que se exige en el primer mandamiento. El primer apartado es lo que se exige en el primer mandamiento, para aquellos que toman nota. El segundo, lo que se prohíbe en el primer mandamiento. Segundo apartado que vamos a estudiar en la mañana de hoy es lo que se prohíbe en el primer mandamiento. Y por último, nuestro tercer apartado es nuestro corazón ante el primer mandamiento. Déjame, coloco nota porque se me va el tiempo muy rápido. ¿Qué es lo que se exige en el primer mandamiento? Antes de pasar a las exigencias del primer mandamiento,
debemos dejar una claridad, y es que el hombre, hablando de toda la humanidad, ha sido creado con la necesidad de adorar algo. Y esto es muy enfático, porque el hombre va a adorar al Dios verdadero o a un Dios falso. ¿Y por qué quiero ser enfáticos? Porque aún aquellos que dicen ser ateos y no creer en una deidad, adoran algo. Porque es la naturaleza con la cual Dios ha creado el hombre. Dios en su estado, Dios creó al hombre en su estado natural, en su estado de santidad, para adorarlo a Él. Pero por causa de la entrada del pecado a la humanidad, esa adoración se ha distorsionado y se ha desviado a criaturas, a seres, a estatuas y muchas otras cosas que vamos a ver en el día de hoy. Así que, ¿qué se nos exige en este primer mandamiento? La primera exigencia de este mandamiento es que reconozcamos al Señor como Dios, pero no solo como Dios, sino como nuestro Dios. Y esta última aclaración es lo que marca la diferencia. No es simplemente creer que Dios es Dios, sino que Dios es nuestro Dios. Y la diferencia es que cuando creemos que Dios es Dios, creemos que hay un solo Dios, creemos que hay un Dios, pero vivimos bajo nuestros preceptos. Pero cuando decimos que Dios es nuestro Dios, es porque estamos diciendo, Señor, yo voy a vivir bajo las ordenanzas que tú estipulaste, no lo que yo creo conveniente para mí. Así que en esta primera exigencia podemos hacer una diferenciación. Esa primera diferenciación es aquellos que dicen esta frase. ¿Ustedes han escuchado esta frase alguna vez? Creo que todos. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Esta es la frase natural que todo hombre impío que vive bajo sus propios deseos, bajo sus propias concupiscencias, al momento de presentársele el Evangelio, es la respuesta natural del hombre caído. Yo creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera. No, yo no sigo una religión. Yo lo que tengo es una relación nada más. Mis hermanos, este tipo de pensamiento solamente muestra que tienen un Dios ajeno al Dios de las Escrituras. Este tipo de personas dicen esto porque ellos creen que tienen merecido el cielo, porque no han robado un banco, no han matado a nadie, no le han sido infiel a su esposo o esposa carnalmente. Tienen un Dios hecho a su imagen y semejanza. Y es que la diferencia, no creen en un Dios que nos ha hecho a nosotros, sus criaturas, a imagen y semejanza de Él, sino que han creado un Dios a imagen y semejanza de ellos mismos. Un Dios que no le exige un cambio de comportamiento, que no les exige arrepentimiento. En su vocabulario dicen reconocer que hay un Dios, pero su vida muestra que el Señor no es su Dios. ¿En dónde vemos este patrón? En el mismo pueblo de Israel. El contexto de Éxodo 20, nosotros vemos Éxodo 20, Dios mismo desciende al monte Sinaí para hablarle a todo el pueblo, a los que maman, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los ancianos, a los adultos. Dios le habla a todo el pueblo. Y si están viniendo a las clases de escuela dominical, y les animo y extiendo la invitación a todos para que puedan venir, hoy también se nos dejó claro.
Y es que en la diferenciación de la ley de Dios, en la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial, solamente hay una ley que fue dada por Dios, que fue escrita con el dedo de Dios, y es la ley moral, los 10 mandamientos. Y es esta misma ley que el Señor le dio al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó capítulos después? Éxodo capítulo 32, si ustedes pasan algunas hojas hasta el capítulo 32, se nos muestra a este mismo pueblo que había oído la voz de Dios, mostrando su ley, ahora haciendo un becerro, diciéndole a Aarón, haznos dioses para que adoremos. El mismo pueblo que había escuchado la voz de Dios. Creían, vieron los truenos, vieron el humo, escucharon las trompetas. Pero su corazón todavía estaba en Egipto. Y es que este primer mandamiento, no tendrás otros dioses, también se nos muestra en el contexto de la ciudad o el país de donde ellos venían. En antropología se conoce la creencia de Dios, tiene múltiples categorías. Politeísmo, aquellas religiones que creen en muchos dioses. Monoteísmo, aquellas religiones que creen en un solo Dios. Pero también hay otro tipo de clasificación y es el enoteísmo. Es decir, la creencia que hay múltiples dioses, pero que hay un Dios principal. En el caso de la creencia de la mitología egipcia, se decía que este Dios supremo, que estaba por encima de los otros dioses, era el Dios Ra, el Dios del sol. Pero con este mandamiento, el Señor está diciendo, no es que yo sea el Dios supremo delante de otros dioses. No, es que yo soy el único Dios. No hay otro fuera de mí. No hay otro igual a mí. No hay otro que se compare a mí. Yo soy el único Dios. Por lo tanto, no tendrán ningún otro Dios. Y en la diferenciación están los que acabamos de leer. Aquellos que dicen creer en Dios, pero su vida muestra algo totalmente diferente. Pero en esta exigencia que reconozcamos a Dios, no solamente como Dios, sino como nuestro Dios, también se nos muestra un tipo de persona. Aquellos que intelectualmente conocen esto de memoria. La recitan de memoria. Hasta la predican muy bien. Enseñan a otros muy bien. Responden cualquier pregunta teológica. Pero su corazón está lejos del Señor. No tienen a Dios como su Dios. Recordando las palabras del profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honran con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición. Es solo una tradición aprendida de memoria. Mis queridos hermanos, reconocer a Dios no es simplemente conocer lo que la Biblia dice acerca de sus perfecciones, sino que nuestro corazón esté unido a Cristo. ¿Quién es el único camino, verdad y vida? Cristo.
Bien lo decía el apóstol Pablo de estas personas. En Tito capítulo 1, versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra. No es simplemente con tu venir, sentarte aquí cada domingo y decir, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios. Es que tú, el Señor Dios, sea tu Dios. ¿Y qué significa esto? Que lo debes reconocer en tu corazón. Que debe ser tu prioridad principal, tu única prioridad. Que el trono de tu corazón sea Dios mismo. Dios es nuestro Dios cuando estamos persuadidos en nuestro corazón y confesamos con nuestra lengua y escribimos con nuestras manos que Él es el único Dios verdadero y que no hay nadie comparable con Él. Mis hermanos, ¿crees que Dios es incomparable? Pues no puede haber nada a la par de Él. Ni hijos, ni esposa, ni esposo, ni padres, ni trabajo, ni estudio, ni deportes, ni ninguna otra cosa puede estar a la par del Señor. La segunda exigencia en este mandamiento que se nos da es, este mandamiento nos exige que busquemos diligentemente un conocimiento más completo. Este mandamiento nos exige que busquemos diligentemente y de por vida un conocimiento más completo. Y es que, ¿cómo vamos a reconocer a Dios como nuestro Dios si no le conocemos? Y esto es muy triste, porque muchos de nosotros venimos domingo tras domingo y cantamos. Muy bien decía un cierto predicador, y es que no hay peor mentiroso que un cristiano un domingo cantando alabanzas al Señor. Porque muchos de nosotros cantamos cosas que no creemos. Muchos venimos aquí a cantar, Señor, entrego a ti mi vida. ¿La estás entregando realmente? Señor, yo confío en ti de todo mi corazón. ¿Realmente confías en Él? ¿Tienes conciencia de lo que estás emanando con tu boca? ¿Crees cada palabra que cantas domingo tras domingo? Mis hermanos, ¿conoces quién es Dios? Si yo te pudiese hacer la pregunta, ¿cuántos atributos de Dios conoces? Algunos 10, otros 5, otros 2. ¿Pero realmente crees cada uno de esos atributos? ¿Crees que Dios es verdadero, que Dios es santo, que Dios es creador y nosotros somos criaturas? ¿Crees que Dios es eterno y nosotros somos finitos? Que Dios es trascendente, pero a la vez inmanente, que Él es salvador, justo, airado con el impío, omnipotente, soberano, amoroso en extremo, omnisciente. Él es espíritu, pero Él es omnipresente. Él es inmutable, perfecto, impasible, protector, proveedor, sublime, grande, supremo y digno de toda la adoración. ¿Conoces al Señor tu Dios? Thomas Watson, un ministro inglés del siglo XVII, decía, esta elección es un acto de deliberación madura. El cristiano, habiendo contemplado las excelencias superlativas de Dios
y embargado por una santa admiración de todas sus perfecciones, lo distingue de todos los demás objetos en las que fijar su corazón. Así como dice Jacob, el Señor será mi Dios. Es decir, en otras palabras, lo que este ministro dice es, el cristiano maduro mira todas las excelencias del Señor y lo ve tan glorioso, tan maravilloso, que no puede mirar otra cosa en su corazón, no puede entronar otra cosa en su corazón que no sea Dios. Mis hermanos, este mandamiento nos exige que conozcamos al Señor, que tengamos una diligencia y de por vida en buscar el conocimiento del Señor. Esto afecta tu adoración. Esto afecta el conocimiento del Señor. Va a determinar cómo afrontas un desastre, una muerte, cómo afrontas una enfermedad, cómo afrontas la prueba que el Señor permite en tu vida. Pero también delimita tu adoración. Porque mis queridos hermanos, la frase yo adoro a mi manera, yo creo adorar lo que yo creo que está bien, no. El Señor exige que le adoramos desde nuestro conocimiento y nuestras emociones. Y es que la realidad es que muchos de nosotros, cuando cantamos, sentimos ese sentir, ese fuego, ese lloro, esa tristeza. Y decimos, estoy en la presencia del Señor. Y ojo, mis hermanos, no estoy diciendo que las emociones sean malas. No. Que tener emociones al momento de que adoremos, eso no es malo. Es parte de lo que somos. Dios nos ha hecho seres emocionales, pero Dios también nos ha hecho seres conscientes, con intelecto. Y así como adoramos con nuestras emociones, adoramos con nuestro intelecto. La tercera exigencia de este mandamiento es que debemos adorar con toda nuestra capacidad y todas nuestras fuerzas. Cuando el Señor resumió toda la ley, ¿cómo lo hizo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, el Señor nombró este mandamiento. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, es no tener dioses ajenos. ¿Y cómo podemos ver esta exigencia del mandamiento? De amarlo con todas nuestras capacidades y con todas nuestras fuerzas. La Biblia también nos muestra un ejemplo. ¿Recuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Estos jóvenes israelitas, estos jóvenes judíos, ante el decreto, el edicto de apostrarse ante la estatua de Nabucodonosor, estos jóvenes dijeron, no nos vamos a postrar. Su amor ferviente, su capacidad y todas sus fuerzas estaban centradas en el Señor. Las palabras al rey dijeron, sepa, oh rey, que no nos postraremos porque estamos confiados de que el Señor nos librará del horno de fuego. Y aún así, aún si no nos libra, sepa, oh rey, que no nos postraremos ante la estatua. Estos jóvenes amaban con toda su fuerza, con toda su capacidad al Señor. Esta exigencia consiste en un ferviente anhelo por Él, un profundo gozo por Él.
y un santo celo por Él. Nos gozamos en el Señor, nuestro mayor gozo es el Señor. Podemos repetir con el salmista en el Salmo, Salmo 28, versículo 7. Dirijámonos allí. Salmo 28, 7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Y yo soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija y le dará gracias con mi cántico. Podemos decir con el salmista, mi corazón se goza, se regocija en el Señor. Pero también esta exigencia nos demanda un santo celo por Él. Ezequiel capítulo 39, versículo 7, el Señor hablando en la profecía dice, y daré a conocer mi nombre, y todos los conocerán, y nadie, absolutamente nadie, podrá quitarme mi gloria. Todos sabrán que yo soy Dios, todos conocerán mi nombre. Realmente nos gozamos y tenemos ese celo por el Señor. Dios es Dios celoso. Celo de su gloria. Celo de su santidad. La naturaleza normal del padre es ser celoso con sus hijos. Cuando ve que el niño, otros lo están golpeando, va de una a su rescate, lo defiende. Tenemos ese mismo celo con las cosas del Señor. Nos salió un paseo para irnos sábado, domingo y lunes, que es puente. No. El día del Señor, la reunión con los santos, eso puede esperar. Igual, hay otros 51 domingos que puedo hacerlo. ¿Tenemos el mismo celo que el Señor demanda de nosotros? Pero nuestro segundo punto también se nos dice lo que se prohíbe en este mandamiento. La primera prohibición es que se niegue o que no se adore y no se glorifique a Dios verdadero como nuestro Dios. Mis hermanos, ¿por qué Dios prohíbe que no se le glorifique como Dios? Ojo, no que no se glorifique o se honre a otras cosas. El mandamiento prohíbe que no se le glorifique a Dios como Dios. Es decir, que tengamos baja estima el ser inmutable, soberano y eterno de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Éxodo 34:14. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. ¿Cómo es que se revela aquí Dios? ¿Cómo es su nombre? Celoso. Dios no le entrega su gloria a nadie. Él exige que nosotros lo adoremos como el Dios verdadero, pero también como nuestro Dios. Salmo 16, versículo 4, se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otros dioses. ¿Por qué Dios abomina tanto la idolatría? Porque la idolatría significa abandonar al Señor y correr tras dioses ajenos, tras ídolos falsos. Jueces capítulo 2, versículo 12. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto,
y siguieron a otros dioses entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Mis hermanos, esta es una prohibición inmutable. Lo mismo que el Señor prohibió al pueblo de Israel, es lo mismo que nos prohíbe hoy a su iglesia, a cada uno de los que estamos sentados hoy acá. Y es que si miran la naturaleza de los 10 mandamientos, hay algo particular y es que el Señor no está hablando en plural. No tengan otros dioses. No, mis hermanos. No tendrás. Es algo particular a cada uno de nosotros. Y es algo que nosotros debemos hoy prestar suma atención. Mi querido hermano, hoy que tú me escuchas, amigo que tú me escuchas, el Señor no le está hablando al de tu lado. El Señor no le está hablando a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo. Queridos hijos, el Señor no le está hablando a tus padres. Te está hablando a ti directamente. No tendrás otros dioses delante de mí. Dios es Dios celoso y debemos adorarle como Él exige. ¿Cómo vemos esto? El pasaje de los hijos de Aarón, Nadab y Abiud. Levíticos capítulo 10, versículo 1. Pero Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él, ¿qué? No les había ordenado. Ay, pero mi hermano, ellos estaban adorando al Señor. Ofrecieron incienso en adoración al Señor. Sigamos leyendo. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Mis hermanos, ¿qué pasó allí? Dios los consumió en fuego porque ellos quisieron adorar a su manera. La adoración al Señor no es lo que tú crees, no es lo que yo creo, no es mi pensamiento, no es la forma en como yo creo que puedo adorar al Señor. Es lo que Él exige que nosotros le adoremos. Es de la forma como Él ha estipulado, no como tú crees, no como tú piensas, no como lo que es mejor para ti. Lo mismo sucedió, 1 Samuel capítulo 13, Saúl, viendo que todos los soldados se estaban dispersando y ellos estaban esperando al profeta Samuel. Saúl decidió ofrecer holocausto, cosa que solamente era para los sacerdotes. Dios había estipulado que solamente los sacerdotes podían ofrecer holocausto. Y Saúl como rey ofreció. ¿Y qué es lo que llega y le dice Samuel? Por cuanto no has obedecido al Señor y has ofrecido holocausto que el Señor no te mandó, Él te ha desechado de tu presencia hoy. Este mandamiento nos prohíbe que nosotros le adoremos a nuestra manera. Pero la segunda prohibición es dar adoración y gloria a alguna otra cosa, algo o cosa o alguien, la cual es debida solo a Dios.
Y aquí, mis hermanos, es donde muchos pecamos. Porque cuando hablamos de idolatría, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Catolicismo romano. Gente que se postra ante los santos, ángeles, vírgenes, idólatras. Brujería, santería. Todos esos son idólatras. Pero este mandamiento también nos prohíbe que adoremos cualquier otra cosa que no sea Dios. Confiar algo más que en Dios es convertirlo en un Dios. Muchos confían más en sus riquezas que Dios y lo convierten en un Dios. Ante un problema económico, ¿cuál sería la respuesta natural? Necesito más dinero para poder solucionar este problema. El dinero se convierte en la solución. ¿Qué nos dice Timoteo? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, hermano, ¿debemos ser pobres? ¿Es malo tener dinero? ¿Eso es lo que dice el versículo? Porque raíz de todos los males es el dinero, es el amor al dinero. Pero hay una línea muy delgada. ¿Por qué el Señor dice que va a ser muy difícil que los ricos entren al reino de los cielos? Porque su riqueza es su Dios. ¿Recordamos el pasaje del joven rico? Maestro, ¿qué debo hacer para ganarme, para entrar al reino de los cielos? Cumple la ley. Maestro, pero yo ya la cumplo. Entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué nos dicen los evangelistas? El hombre se fue contento a vender todo lo que tenía. Se fue triste porque tenía muchos bienes. Cuando convertimos y confiamos en nuestras riquezas más que en Dios, se convierten en un Dios para nosotros. Cuando confiamos en nuestra sabiduría y nuestra inteligencia, más que en Dios, es un Dios para nosotros. Cuando elevamos nuestra sabiduría, nuestro conocimiento del Señor, nuestro saber en los ámbitos seculares. No, yo no necesito dinero, porque puedo pasar de un mes de no tener nada a tenerlo todo. No, yo no necesito venir a las clases de escuela dominical, porque yo leo todos los días mi Biblia en la casa. No, esas clasecitas no son necesarias. Yo tengo una biblioteca llena de libros que me lo pueden explicar mejor. Nuestra sabiduría se convierte en un Dios. Pero nuestra obediencia a la ley también se convierte en un Dios. Y ese es el problema del legalismo. Los legalistas son idólatras porque su Dios es su obediencia. Pero mis hermanos, no solamente es confiar algo más que en un Dios, que lo convertimos en un Dios, sino amar algo más que a Dios es convertirlo en un Dios. Y aquí entramos en un terreno espinoso. Porque si tú amas más a los bienes que a Dios, estás erigiendo un Dios. Si amas más los bienes que tienes que a Dios, estás construyendo un Dios en tu corazón. Si amas más el placer, el saciar, la glotonería, los deseos sexuales,
si amas más todos esos tipos de placeres que a Dios, es un Dios para ti. Pero mi hermano, padres que hoy están acá, si amas más a tus hijos que a Dios, ellos son un Dios para ti. Hijos, si aman más a sus padres que a Dios, ellos son un Dios para ti. Y este es el mal del siglo XXI. Padres que son siendo controlados por sus hijos. Y no solamente hijos pequeños. Ay, no, me tengo que ir. Porque es que mi niño de 35 años todavía no ha almorzado. No. Me tengo que ir. Porque es que mi niño, mi bebé, no puede hacer aseo. Le hace falta la comidita. No. Me dijo que tenía que hacer esto. Me dijo que tenía que hacer aquello. No. No me le grite a mi niño. No le digas que no porque me lo traumas. Hijos convertidos en ídolos. Exaltados en dioses. Aberración ante los ojos del Señor. Si amamos más el trabajo que a Dios, lo convertimos en Dios. Si tu trabajo te impide venir, glorificar con los santos, reunirte, ser exhortado, ser animado con los miembros del cuerpo de Cristo, y tú amas más el trabajo que tu deber como cristiano, el trabajo es un Dios para ti. Y ante todo esto, mis queridos hermanos, ¿qué podemos hacer? Nuestro tercer punto, nuestro corazón ante el primer mandamiento. El teólogo y reformador francés Juan Calvino, en su libro En la institución de la religión cristiana, afirmó: el corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos. Mis hermanos, debemos quitarnos ese chip que la idolatría es simplemente venerar, postrarnos, arrodillarnos ante santos, ante estatuas, ante ángeles, ante demonios, ante pulseritas, esotería, brujería. Nuestro corazón fabrica ídolos y es experto en hacerlo. Y muchas veces no son cosas malas en sí. ¿Recordamos la historia de la introducción? ¿Qué fue lo que idolatró aquel joven? La Biblia. ¿Esto es algo malo? Esto es algo que si nosotros viéramos a un hermano y le diríamos: ¿tú por qué tienes una Biblia en tu casa? Como si lo diríamos con santos, estatuas, ángeles, demonios. Pero nuestro corazón convierte cosas buenas en ídolos. Nuestros hijos no son ídolos. No tengamos hijos. No. No tengamos padres. Sería difícil. ¿Pero es lo que nos manda el Señor? No. Recordamos las palabras del Señor Jesús. Nadie que ame más a padre y a madre que a mí puede ser mi seguidor. La realidad de todas las cosas es que en nuestro corazón debe reinar Cristo y solamente Cristo. Y el primer paso para esto es identificar nuestros ídolos. No sé si con las referencias que he podido exponer hoy, has identificado un ídolo en tu corazón. Has identificado un ídolo en tu vida. Tus hijos, tu trabajo, tu esposa, tu novio, tus estudios, el estatus. El objetivo de reconocer aquello que se ha vuelto
o se está volviendo más importante para ti que Dios, es precisamente que nuestro corazón debe rendirse al Señor. Vuelvo y repito, aquello que se ha vuelto o se está volviendo más importante que Dios. Es la forma fácil de identificar un ídolo. ¿Pero qué sigue? Ya lo he identificado. ¿Ahora qué hago? Debemos reemplazarlo. ¿Con qué lo reemplazamos? ¿Con otros ídolos? Con Dios mismo. ¿Y cómo hacemos esto, mi hermano? Señor, quítalo y ponte. No. Primero viene el arrepentimiento. Y devolver el lugar a Dios es no volver al lugar de los ídolos. No alimentar más ese ídolo. ¿Qué es lo que le decía Dios en sus profecías a los altares en los lugares altos al pueblo de Israel? No. Adórenme a mí y váyanse alejando un poco a poco de esos lugares. No, destrúyanlos. Ojo, no destruyan a sus hijos, no destruyan a sus padres. Destruyan ese ídolo en su corazón. ¿Y cómo? La palabra dice, Romanos capítulo 12, renueva tu pensamiento día tras día. La única forma de identificar y quitar los ídolos de nuestro corazón es llenar nuestra cabeza y nuestro corazón del conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque mientras más lo conocemos, más vamos viendo lo glorioso que es. Así que, mis hermanos, esto no lo hacemos humanamente. Hemos leído todo esto. ¿Qué es lo que se nos prohíbe? ¿Qué es lo que nos exige? ¿Cómo identificarlo y cómo sacarlo? Pero la realidad es que tú ni yo, en nuestra propia capacidad, podemos hacerlo. Pero hay una buena noticia. Cristo ya cumplió este mandamiento. Cristo obtuvo justicia perfecta al cumplir este mandamiento. Y con esa justicia perfecta fue a la cruz. Para que tú y yo, querido hermano, tengamos la capacidad. Orábamos. Decíamos, el Espíritu Santo lo tenemos nosotros. Él es nuestro consolador. Él es el que nos guía a toda verdad. Así que, mis hermanos, cada vez que tú abres esta Biblia, y no en el Salmo 91, cada vez que tú la abres, la devoras, meditas en ella, estás tumbando los ídolos de tu corazón, porque conoces al único y Dios verdadero. Es por Cristo y su obra que podemos conocer al Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por Él tenemos acceso. Él es nuestro sumo sacerdote. Por Él tenemos perdón de nuestros pecados que hemos adquirido por transgredir este mandamiento. Por Él tenemos salvación. Por Él tenemos justicia. Así que, mi querido hermano, cuando descubras que algo se ha vuelto o se está volviendo más importante para ti, recuerda, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Hemos cumplido perfectamente este mandamiento?
No. Somos culpables de hacer sacrificios egoístas a ídolos indignos, pero por la fe podemos ser perdonados porque Cristo nos amó lo suficiente para quitar el pecado mediante su sacrificio. Hoy tenemos esa consolación, mis queridos hermanos. Pero querido amigo, esto es solamente para los que están en Cristo que tienen esta consolación. ¿Has escuchado el mismo mensaje? Y tú puedes decir, como este tipo de personas en el inicio, yo creo en Dios, pero a mi manera. Has entendido, has escuchado. Dios no exige tu adoración a tu manera, sino como Él lo quiere y lo ha estipulado. Así que si no tienes a Cristo, sigues bajo condenación. Has incumplido el primer mandamiento y eres digno de muerte. Pero el Señor hoy te ha traído acá para exponer esta maravillosa noticia. Él ha cumplido para que puedas tener justicia perfecta en este mandamiento. Así que ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y Él te dará el perdón. Por lo demás, hermanos, oremos para que podamos meditar en esta enseñanza, en esta semana, día y noche, y identifiquemos estas cosas que le están quitando el trono en nuestro corazón al Señor, el único que merece adoración.